en confianza. Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades, todo preparado para darte lo mejor. Muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza. ¿Qué tanto sabemos de la salud mental? ¿Cómo se invierte en el país en salud mental? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante la salud mental? Rosy Villeta e Isaac Rosario nos presentan Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Hola amigos, muy buenas noches. Aquí estamos muy pero muy en confianza en nuestro cierre de esta serie de programas sobre salud mental. Esta noche, al igual que cada uno de los programas que hemos realizado, tenemos un cierre con las conclusiones, las principales herramientas que se necesitan para que este tema sea encaminado de una forma mucho mejor llevada como se está haciendo en estos momentos en la República Dominicana. Saludar a mi compañera y productora general de este programa, Rosy Villeta. Buenas noches. Buenas noches, Isa. Buenas noches a toda la teleaudiencia, a mi coproductor general que está aquí a mi derecha. Gracias a todos por estar ahí. Hablaremos en breve, pero antes quiero compartir, hoy tenemos la 8ª entrega, cerrando este programa de temporada con 8 entregas y también con 21 profesionales que participaron cada día haciendo esto posible, lo cual más adelante vamos a agradecer en detalles, Isa, pero vamos a iniciar como cada día con nuestro texto de la palabra gloriosa del Señor. La compartimos con usted en el nombre de Jesús y nos dice de esta manera. Vamos a ver. Ahí está, dice así la palabra del Señor, Proverbios 3:6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Nosotros reconocemos en esta noche la presencia del Señor que nos ha ayudado con esta producción, que nos ha bendecido, que nos ha dado un rating sobrenatural, Isaac, porque el feedback de todo esto ha sido glorioso y la gloria y la honra siempre serán para Dios, porque no encaminamos ningún proyecto que no esté primero en las manos del Señor. Él pone el favor, Él pone la gracia, Él pone el denuedo y el talento, todo lo que necesitamos para hacer las cosas y que las cosas lleguen con el propósito y el objetivo para lo cual nosotros hemos trabajado. Así que damos gracias a Dios por esta 8 entregas que vamos a concluir en esta noche y por supuesto, Isaac, dará gracias a Dios por esta palabra. Así que vamos, Isaac, a terminar con quienes iniciamos. Y yo quiero en esta noche, voy a decirle cuál es la temática. Ha estado en todas las redes de nuestras y también las redes de esta empresa. Yo quiero, Isa, antes de presentar con quién vamos a concluir, ¿verdad? El tema, nosotros queremos agradecer, después de agradecerle a Dios, agradecerle a esta planta televisora, a nuestra casa Microvisión, agradecerle a todos los que nos han ayudado a hacer posible esta producción, al director general Michel Guasar, al director de producción Luis Felipe Núñez, a todos y cada uno de los que están aquí, de todos estos técnicos y de todo el que está aquí, máster, control máster, director máster, todos los que están aquí. Nosotros queremos agradecerle a cada anunciante y patrocinador nuestro, a la empresa, como dije, agradecerle también a toda la teleaudiencia que ha estado ahí fija y nos sigue, y decirle que ya en el canal de YouTube de Microvisión están todos los programas, falta este, que se va a colocar mañana, para el que no lo pudo ver, el que lo quiere volver a ver, el que quiere una información, cualquier estudiante de psiquiatría, de psicología, que quiera ver todas las propuestas que aquí se trataron, pues van a estar ahí los estudiantes de Derecho también, los educadores, todo el que participó aquí, los geriatras, todo eso va a estar ahí, está ya en el canal de YouTube. Y nosotros queremos, como dije, agradecerles a todos y cada uno, y en especial a toda nuestra teleaudiencia, los de aquí y los del exterior, y también a cada participante que sacó su tiempo para dedicar hora y media en cada una de las propuestas
para que la gente quede bien edificada y bien informada. ¿Qué tenemos esta noche? Justamente con quienes iniciamos. Y tenemos propuesta final, conclusión y resultado. Le damos la buenas noches y la bienvenida al doctor Julio Chestaro, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana, y el doctor Ernesto Seara Warden, los psiquiatras con quienes iniciamos todo esto y destaparon aquí una caja de Pandora. Bueno. Y en dominicano una paila de grillos, ¿verdad? Sí, todo esto salió aquí a relucir y nosotros, bueno, estamos aquí con todos estos detalles para compartir con ustedes. Que buenas noches. Doctores, gracias por venir a concluir este cierre de esta entrega que la hemos trabajado con mucho amor y mucha dedicación para que la gente quede bien informada. Así que arrancamos con lo que tenemos hoy. ¿Cómo no? Después de saludarlos, ¿verdad? Claro. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Dice el post que vamos a hablar de conclusiones. Sí. En la medida de los programas que hemos venido realizando, hemos visto que han salido debilidades en todo lo que es el sistema de salud y sobre todo en el acápite que tiene que ver con la salud mental. Quisiera iniciar con usted, doctor Chestaro, de algunas puntualizaciones que pudiera realizar en torno a este tema y lo que hemos tratado. Buenas noches, Isaac, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde el hogar. Podríamos comenzar este programa de cierre con la misma pregunta que iniciamos. ¿Es la salud mental en República Dominicana un privilegio o un derecho? Todos sabemos que la salud mental, al igual que el derecho a la salud de cualquier otra área, es un derecho que tiene el ser humano, aunque en nuestro país hasta la fecha se comporta más como un privilegio. Y si es un derecho, entonces nosotros tenemos que irnos empoderando. Yo creo que se está dando una condición ahora que por lo menos en mis años yo no he visto, y es que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicólogos, estamos unidos con un propósito, que es el propósito de mejorar el acceso a la salud mental de la población dominicana. Por ser derecho, yo creo que también nosotros tenemos que trabajar en diferentes vertientes. Y una de ellas es que esas personas que tienen una condición de salud mental o que tienen un familiar con una condición, se sientan con el derecho de exigir. Nosotros aquí usamos muy a la ligera el término, y me disculpan por entrar un poco en política, de que el diputado, mi diputado de mi área es mi representante. Entonces ellos van a tener la oportunidad dentro de poco tiempo de demostrar si realmente nos están representando. ¿Por qué? Bueno. Porque viene un proyecto de ley para el Congreso donde los diputados van a tener que votar a favor o en contra. Y eso es público. Y me estoy refiriendo a la ley que está preparando el diputado Aníbal Díaz, que en resumen lo que quiere decir es un proyecto que diga de ley, una ley especial, que las ARS tienen que darle cobertura a las enfermedades mentales. Vamos a ver quiénes levantan la mano a favor y vamos a ver quiénes la levantan en contra. Quiénes la levantan en contra. Entonces, hasta ahí uno también va a tener que decir, no, pero espérate, entonces tú a mí no me estás representando. Dentro de 2 años vienen elecciones. Entonces, tú quieres que yo vote por ti cuando tú no estás tomando en cuenta lo que son mis derechos y lo que son los beneficios que yo necesito el soporte. Porque vamos a hablar claro, la clase pudiente en este país, señores, estamos en un país donde un presidente se fue a Estados Unidos por un problema de la piel. Sí. Entonces, la clase pudiente no mira hacia República Dominicana cuando tiene una situación de salud. Pero ¿qué pasa? ¿Qué porcentaje de la población representa esa clase? La gran mayoría, que son los desprotegidos, los que no tienen para dónde acudir. Por eso es que tenemos que luchar. A ellos es que hay que brindarles los servicios y que, por ejemplo, un hospital como el Morillo King no se merece en la provincia de La Vega, con todos sus municipios, que se le tenga un área designada de 4 camas. El Hospital Morillo King y La Vega se merece una unidad de intervención en crisis en forma
mínimo 8 o 10 camas para ingresar pacientes. Eso es lo que nos merecemos. Pero ¿qué pasa? Tradicionalmente nos hemos quedado callados. Un hospital regional universitario y que yo creo debiera que tener mayor capacidad. El que oye ese título fuera de aquí dice, wow. con el silencio no hemos hecho cómplice. Doctor, Sí, yo creo que yo creo que aquí inclusive, no sé si estoy diciendo demasiado, usted mencionaba ahorita a ver quiénes nos representan. Hay una serie de cuestiones que no vamos a entrar en política, pero yo pienso que hasta para ser un candidato a una posición como la presidencia o la diputación o la senaduría, yo creo que, y a la alcaldía, ¿por qué no? Debiera incluirse dentro de esos requisitos que se le haga una evaluación psicológica, a ver si la persona tiene capacidad mental para ocupar un puesto como ese. Y lamentablemente, porque aquí usted escucha legisladores hablar de una forma en el Congreso o hablar de ciertos temas en opinión que hacen y uno dice, pero ¿y estará bien de la cabeza? Uno se lo pregunta. Por lo tanto, yo no sé si de manera, no sé si se podrá decir, pero usted, Mire, en su consulta llegan políticos a su consulta. Y yo no lo voy a decir por ética. Sí, por eso pero mismo. la política es una ciencia y como tal tenemos que tratarla con la misma madurez y la misma libertad con que, como decían ellos, van a un cardiólogo, así mismo vayan a un psiquiatra. Correcto. Y vayan también a un psicólogo. Así o sea es. que tú puedes decir lo que tú quieras, Isa, porque de eso es que estamos hablando. Perfecto. Pero vamos a continuar, Pero, ¿verdad? Sí. Mira algo, Isaac, tú tocaste algo muy interesante. Yo creo que la mayoría de esos comentarios que salen no salen producto de que tengan una enfermedad mental. Simplemente es que no tienen la empatía por el otro, porque ellos tienen su problema resuelto. Entonces, si yo tengo mi problema resuelto, si yo sé que yo voy a cenar ahora cuando salga de aquí, yo tengo que tener mucho cuidado porque muchas personas en este país, en esta misma ciudad, se van a acostar hoy sin haber comido nada en el día entero. Entonces, esa falta de conciencia social es lo que le falta muchas veces. Porque también te digo otra cosa, el tener una condición mental no descarta a un candidato. Si no, hubiésemos perdido de un Winston Churchill, de un Abraham Lincoln. O sea que, pero esas fueron tratadas, me imagino yo. Bien, mire, Bien. El sistema de salud de este país para mí será eficiente y efectivo cuando los funcionarios de ese gobierno vayan a los hospitales, a atenderse, digo. A internarse en el hospital. Exacto, cuando ellos tengan Sí. esta necesidad, así Van a entonces hacer. servirá el sistema. Bien, pues nosotros continuando así mismo en la manera que dice Isaac, vimos con ustedes al inicio algo que a mí me dejó muy impactada y a toda la teleaudiencia por igual. Le decía a los periodistas que nos acompañaban anoche, señores, es increíble, y quiero estar con el doctor Seara Warden, el tema de los medicamentos, las consultas. Doctor, vamos de camino a una ley de seguridad social. Como dijo el doctor, las sociedades de psiquiatría y el colegio de psicólogos están unidos para lograr estos objetivos. Y quiero volver a ese punto, que la gente vuelva a escuchar. A ustedes no se les paga la consulta, ninguna ARS, ni ningún medicamento. Quiero retomar ese punto y voy con usted. Sí hay cobertura. Hay seguros que tienen cobertura. Nosotros como médicos psiquiatras nos afiliamos a ellos. El tema está en que el monto que muchas veces se otorga para el pago de esta consulta es muy mínimo. Entonces, el copago que tiene que hacer el paciente representa casi la totalidad del costo de la consulta. Entonces, antes de empezar el programa conversábamos precisamente eso y el doctor Chetaro decía, ¿y entonces quién es que está pagando la consulta? ¿El paciente o la ARS? Estamos hablando de que fácilmente son 500 pesos, 600 pesos. Hay otros seguros que dan un poco más. Sin embargo, los pacientes tienen que suplir la mayoría. ¿Todas las Entonces, ARS tienen algo de aporte a la consulta? no, no todas. No todas, No todas. son algunas. Y en algunas. torno a Ok. los medicamentos A que los en medicamentos. este caso ustedes deban indicar por alguna situación, ¿esos medicamentos
¿Ustedes tienen conocimiento si tienen cobertura al momento de ir a la farmacia? Hay medicamentos que sí tienen cobertura y hay medicamentos que no tienen cobertura. En su mayoría, ¿tienen cobertura o no tienen cobertura? O sea, son mínimos y eso queremos dejarlo porque estamos estableciendo las conclusiones. ¿La mayoría tiene cobertura o algunos tienen cobertura? Algunos tienen cobertura. La mayoría no Algunos tienen cobertura. ¿Y los ingresos en caso Sí. de que sea necesario tener ese paciente por unos días en un área de cuidado? En una clínica de salud mental. Exactamente. ¿Esas coberturas las hay a nivel de internamiento? Depende del diagnóstico que se da para el ingreso de ese paciente. Oh. Hay diagnósticos que sí los puede cubrir, por ejemplo, un paciente depresivo puede tener cierta cobertura, pero inmediatamente hablábamos, por ejemplo, en el primer programa, intento suicida, no hay cobertura. O sea, O sea, una persona que intentó suicidarse, que por una depresión, lo que sea, por un shock, lo que sea, ahí no hay cobertura. Correcto. O sea que la cobertura es dependiendo, ¿no? Dependiendo del diagnóstico. Dependiendo que de tenga los el casos y los medicamentos, dependiendo de los casos, pero podemos decir paciente. Y que... laboratorios específicos, que esa es otra. Ah, No ya. necesariamente todo lo que uno puede indicar, sino hay sus laboratorios con moléculas específicas que son cubiertas por esos seguros, que no debería ser así. o sea, los estudios y cualquier analítica que ustedes indiquen para verificar algún diagnóstico, eso no lo cubre tampoco Si la estamos ARS. afiliados a la ARS, hace cobertura en temas de diagnósticos, de estudios Ok. diagnósticos y de sangre y de imágenes. Pero con respecto a moléculas indicadas, a fármacos, Ok. muchas veces depende del tipo de laboratorio para ellos poder entonces cubrirlo. O sea, podemos concluir, doctores, que la cobertura de las ARS es muy mínima de medicamentos, algunos, y de los internamientos, como dicen la gente en la calle, así ¿verdad? Me acuerdo lo que me acuerdo ¿verdad? Es una expresión popular dominicana para los que nos van a ver en el exterior. Sí, por ¿Verdad? ejemplo, las adicciones no la cubren. O sea, si usted Sí. está tratando un adicto a cualquier tipo de sustancia, Claro. no la hay cubre. forma de que le cubra No. ese tratamiento. El médico tendría que convertirse en cómplice, Oiga en eso. falsedad, inventarse un diagnóstico para ver si lo pasan por ahí. Oh. Y eso no es correcto. Mira, aquí me voy a reservar el nombre, pero hay una ARS que yo digo, yo no sé cómo que ellos subsisten. La sertralina es un medicamento que es un antidepresivo, aunque se utiliza para muchas condiciones más. Y esa ARS cubre la sertralina de 50 miligramos. Cuando tú le aumentas a 100 miligramos, el seguro no le cubre la de 100. Pero tienen la genialidad que entonces el paciente vuelve al médico, no, que me dicen ellos que me la ponga de 50 y que entonces y en la indicación que me tome 2 en el desayuno. Y en esa torpeza, esa ARS, cada vez que yo hago eso, pierde 1000 y pico de pesos simplemente por no cubrir la de 100. Oiga eso. Oh, Dios mío, pero cuántas cosas, Sin señores. contar el trabajo Sí. que el paciente tiene que hacer en ir a la farmacia, volver donde el médico, Y y entonces, ese vaivén en lo que se termina de determinar todo es terrible. O sea que estamos viendo y estamos en las conclusiones de 8 días de trabajo. Estamos viendo que es parcial, se puede decir así, las ARS que aceptan este tipo de tratamiento y de igual manera parcial los medicamentos y los internamientos de acuerdo en la situación que tenga esa persona. Y hemos visto cuando hablamos de internamiento de crisis, yo le decía a una persona hoy, hablando de este tema de salud mental, y quiero volver a la estigmatización que ustedes trataron. Y este es un llamado a las personas que dirigen capital humano en las empresas, que no estigmatizar a la gente diciéndole, tú sabes que él es psiquiátrico, porque fue un día, tuvo un tema de psiquiatría, o te dice, él está en manos de psicólogo, ya con un misterio, entre paréntesis, porque yo recordaba hoy, conversando con una gente, hablando de los programas, algo que nunca voy a olvidar, estábamos en una cobertura periodística, tú recuerdas, Isaac, cuando fue el desborde de la presa de Tavera y se llevó todo el Bajo Yaque en Santiago, y había una señora, la guardia que estaba nos dejó entrar, dejaron entrar la prensa porque todo el mundo estaba acordonado afuera, una señora que tiene una jarra plástica en la mano y unos documentos ahí.
Y y se me ocurrió, señora, la veo, le acerco y ella me voltea, me ve la intención de la pregunta y la veo tan sola y para decir, no, es que la veo con la jarra y me dice, es que aquí donde está esa columna era mi casa de 2 plantas, yo tenía mi negocio abajo, un salón de belleza grande y el río se lo llevó todo. Le pregunto a ustedes, doctores, ¿esa persona tiene un trauma? ¿Necesita atención de ustedes? Sí, evidentemente, cuando pasamos por situaciones catastróficas, ¿Verdad? Las Así catástrofes naturales tienen el potencial de desarrollar algunas alteraciones de salud mental, como son los trastornos de estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, entre otros. Lo ideal es que cuando pasan esas cosas, se forme un equipo y se le dé soporte a esa comunidad. Exactamente. Y tú lo ves, por ejemplo, en diferentes niveles, en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hace unos quizás 10, 15 años ocurrió de estos horrendos tiroteos que ocurren en los centros escolares. Sí. Y fueron 10, 15 niños que murieron. A esos niños estaban a mitad del año escolar, los retiraron completamente de la escuela todos. Okay. Se incluyeron en programas de apoyo psicológico y llegaron al punto de que el colegio entero lo tumbaron para que los niños que vivían, porque allá normalmente a ti te toca la escuela de acuerdo a donde tú vives. Claro. Entonces, para que esos niños cuando pasaran por ahí, más grandes, ni se recordaran que ahí había una escuela y que ellos vivieron lo que vivieron. Y lo volvieron un parque, lo que era la escuela. O sea que estamos viendo la necesidad también de esa salud mental colectiva, ¿verdad? Claro. Que es lo que se necesita. Quiero volver al punto, Isaac, con ustedes. Reiteramos, estamos nosotros concluyendo en esta noche. Doctores, vista tantas cosas como lo que hemos visto, yo quiero, después que lleguemos en la segunda parte, vamos a hacer recuento de todo el que estuvo aquí. Pero quiero ir con el doctor Seara, viendo estas temáticas que son tan espinosas y que pudimos compartir con ustedes los pocos centros que hay en el país de salud mental, de poder ingresar a una persona. ¿Qué piden ustedes como sociedad de psiquiatría a las autoridades, al sistema de salud? Porque estamos frente a una ley nueva que se va a aprobar. ¿Qué piden ustedes? Mira, en ese aspecto es algo fundamental la bandera que lleva el doctor Chestaro como presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, a quien lo tengo que decir públicamente, yo admiro la forma y la manera en la que dice las cosas puntuales y sin miedo, que es lo que necesitamos. Porque se mencionaba ahorita el tema del hospital Morillo King, 4 camas. Pero lo que tenemos que entender es que un paciente que se ingresa en donde debería de ingresarse, en una unidad de intervención en crisis, amerita toda una estructura, no solamente 4 camas. ¿Por qué? Si bien es cierto, es un paciente que puede estar, por ejemplo, en un estado maníaco, que puede estar un tanto agitado, hiperactivo, agresivo, va a necesitar un personal de enfermería que esté capacitado en el manejo de esos pacientes, porque no es un paciente cualquiera. Lo hay, ese personal. Lo existe. Lo que pasa es que no lo tenemos nosotros en nuestros hospitales, aquí en La Vega. Necesitamos un área donde las puertas puedan estar de una manera manejable para que cualquier situación de un paciente que quisiera, por ejemplo, quitarse la vida, no tenga la oportunidad de tener algún chance de hacerlo. O sea, un sistema de seguridad especial. En salud. Porque, ¿qué sucede? Él está en la casa, el paciente que necesita nuestra asistencia puede estar agitado, como mencionaba, agresivo. La familia le tiene miedo, pero mucho cuidado si en el centro público me le hacen algo, porque me lo van a tener que pagar enterito. Para esto, ¿qué necesitamos? Para poder proporcionar una buena recuperación psicosocial, necesitamos una buena asistencia. ¿Y para qué entonces estamos nosotros aquí? Para decir que necesitamos efectivamente que se nos brinde la atención necesaria. La salud mental ha de ser una prioridad en nuestro país y todo comienza con la falta de psicoeducación. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental, ¿cómo se ve? Como una debilidad.
Mire, básicamente se ve lo así. Lo que usted acaba de decir me trae a la memoria un hecho lamentable que ocurrió en un centro privado de aquí, de La Vega, donde un paciente cayó de un tercero, cuarto nivel, qué sé yo, no sé. Digo cayó porque no sé si la investigación que arrojó, si se tiró, si lo empujaron, qué sé yo. Pero lo que tenía ese paciente o el diagnóstico que le habían dado, y en ese sentido me pregunto, con tantas condiciones que se pueden diagnosticar muchas veces muy difíciles para pacientes y gente que no tiene quizás la capacidad económica de costearse algunas enfermedades de estas catastróficas, al momento de recibir un diagnóstico o al momento de que se conoce la condición de un paciente que llegó por emergencia o por otra vía, o sea, entra el psiquiatra, llaman al psiquiatra, consultan al psiquiatra, ¿qué se debe hacer para evitar que ese paciente se vuelva loco en ese momento, como se dice popularmente, y qué hacer con esa familia que como no tiene muchos recursos, pero necesita tener una orientación psicológica para llevar esa enfermedad que acaban de diagnosticarle? En ese sentido, no sé, en su experiencia, ¿se hace algo de eso? Mira, para nosotros tenemos una, vamos a decir, ligera ventaja con los pacientes que entran en crisis, y es que la medicación que normalmente solemos utilizar para uno le pega a todos. Y el paciente lo que buscamos es disminuir esa crisis en ese momento. No deja de ser nunca un impacto, tanto para el paciente como la familia, el experimentar que ha habido una crisis, un episodio en el cual su familiar ha perdido cierto manejo de las capacidades de afrontamiento de su día a día. Si hay llamadas a los psiquiatras, sí las hay, pero muchas veces muy pocas. Muchas veces lo medican, simplemente lo duermen, lo mandan para su casa, vaya luego a consulta. Pero en ese interín de tiempo se pierde el paciente y nosotros no tenemos ese alcance. Mire, doctor, dijo alguna palabra interesante, que fue la educación, la psicoeducación. Y nosotros hemos aprendido muchas cosas con ustedes, con todo lo que ha pasado por aquí. La psicoeducación que es necesaria en la República Dominicana. ¿Cómo tenemos nosotros que llevar esa psicoeducación, de llevar al que la gente pueda asumir, aceptar, entender que una situación de salud mental, que no tiene que estar en el extremo, que una gente perdió la razón, porque así que la gente lo ve, ¿verdad? Que perdió la razón. O sea, ¿cómo se lograría en estos nuevos sistemas que se quieren con esta ley? ¿Qué proponen ustedes para que haya una educación de esta categoría y que la gente pueda ver esto, cómo ir al gastro, cómo ir al cardiólogo, cómo ir al neumólogo? Mira, bueno, dale usted. Hay el simple hecho de que se dedicara 8 días al tema de salud mental es una forma de psicoeducar al pueblo. Gloria a Dios. La mayoría de los que trabajamos con salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, en nuestra consulta, hacemos la psicoeducación, porque cuando yo termino de hacer mi evaluación, yo tengo que detenerme a ese paciente, explicarle lo que tiene, explicarle cómo debe ser el tratamiento, explicarle qué medicamentos yo pienso ponerle, cuáles son los posibles efectos secundarios que tienen esos medicamentos. El tema viene en que, y eso ha mejorado, el problema es que cuando falta mucho, los pequeños pasos no se notan. Exacto. Pero las generaciones, vamos a decir, los adolescentes de hoy en día, con el acceso a la información que tienen, muchos de ellos cuando nos llevan a nuestra consulta, algunos de ellos te dicen, doctor, yo creo que yo tengo tal y tal cosa. Porque Doctor Google. Documentado te lo llevo. Sí. Y después tú le dices, mira, y yo te voy, doctor, yo leí que ese medicamento a mí me puede producir esto, esto y esto. Es decir, que va subiendo una generación que está más receptiva a tratar este tema. Ahora, cuando hablamos ya de lo que somos más mayorcitos, no crecimos dentro de ese sistema. Como decía Ernesto, crecimos pensando que el que se enferma de una depresión es porque es un blandito,
porque no se empantalona y no pone de su parte. Por eso está así todavía 3 semanas acostado en una cama. Y no comprenden el concepto de la enfermedad. Yo sé que el lunes estuvieron el pastor Sucre, Jaronit Sí. y Matos. Sí, y Julián Matos. Sí, y Julián, y ellos trabajan mucho en esa área. Y De la sanidad interior, De de la- la sanidad espiritual, sí. porque hay un tema, por ejemplo, hay personas creyentes que entienden que la depresión no existe, que eso es algo espiritual. ¿Y por qué piensan así? Bueno, es que la psiquiatría desde su origen está ligada a los fenómenos extranaturales. En su inicio a la psiquiatría se le llamaba demonología. Oh, ya. Hemos aprendido muchas Demoniología cosas, se señores. llamaba el psiquiatra. ¿Por qué? Demoniología. Porque se creía que las enfermedades mentales eran posesiones diabólicas y demonios. Y honestamente, podríamos decir que quizás hace 70 años es que se comienza a entender realmente el carácter biológico y físico de las enfermedades mentales. Hace 70 años nada más. Entonces, venimos arrastrando todo un historial que es como decimos, una mochila pesada de estarla arrastrando, y por eso vemos, lamentablemente, que en algunos casos, cuando los pacientes sobre todo tienen episodios de psicosis, enfermedades como la esquizofrenia, esas personas pasan por el curandero, pasan por el brujo antes de llegar al psiquiatra o al psicólogo. Mira, doctor, a propósito de eso, y que vamos a irnos a la pausa, y quiero tocar algo en esta segunda parte, y es el tema de esos familiares que conviven con adictos, la crisis familiar que se da con un adicto en casa, sea adicto al juego, sea adicto a las drogas, sea adicto al alcohol, incluso un fumador compulsivo, de la gente que dice, bueno, yo me fumo 3 cajas de cigarrillos. Yo conozco de gente que, o sea, todo eso, esa crisis de todos esos temas, esta manera de concluir. Pero yo quiero, antes de irnos a la pausa, cuando tocó el tema esquizofrenia, y recordé en su primera entrega de ustedes, de que la mayor parte de las enfermedades mentales son tratables. Y vino ahora a mi memoria la famosa película Una mente bella, traducida al español, del ganador de un premio Nobel que era esquizofrénico y pudo vivir con el tratamiento y desarrollar una serie de cosas. Entonces, quiero hacerle esa pregunta. Una persona que piensa, bueno, él es esquizofrénico, lo tienen trancado con rejas. Realmente hay niveles de esquizofrenia, es tratable, una gente puede tener una vida hasta cierto punto normal, y mi mente fue a esa película que vi que me impactó. Mira, en el rango de la esquizofrenia podemos hablar de un espectro, por así decirlo. Okay. La esquizofrenia tiene como base la psicosis, que es la salida o pérdida de la realidad del individuo. Puede manifestarse de muchísimas formas. Puede tener la suerte un individuo de tener una esquizofrenia que sea, por ejemplo, tipo paranoide, que ahora mismo se ha sacado de unos criterios que ya no se mencionan mucho, pero deberían de mencionarse. Los psiquiatras entenderemos lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, el tema está. Esta persona entiende que le están haciendo daño, que lo están persiguiendo, que lo quieren envenenar. Con el uso de la medicación puede disminuir de manera importante esa sintomatología e incluso puede hasta desaparecer en algunos casos. Esto es lo que le llamamos síntomas positivos. Sin embargo, hay una afectación en la parte social, en la parte afectiva, de cómo el individuo maneja sus emociones, que tiende a permanecer. Entonces, un paciente con esquizofrenia tiende a mejorar bastante, pero muchas veces como que no llega a ser la misma persona que era antes, casi en su totalidad. Entonces, ha tenido la suerte de que esa presentación ha sido así. Sin embargo, hay otros que lamentablemente tienen una desorganización importante en la manera en la que piensan, una desorganización importante en su autocuidado, que a pesar de una medicación apropiada, no responden de manera favorable. Entonces, es una condición que es crónica, progresiva, que afecta de manera importante la funcionalidad del individuo. Entonces,
No, la película no es tan chulita, no, es un caso, si acaso, vamos a decirlo bien puntual. Adornado porque- en Hollywood, ¿verdad? Adornadito, porque eso no, la historia no es tan bonita con la esquizofrenia. Ya. Sí, La- y también pasa algo con la película y la vida de John Nash, y es que tenemos que entender que John Nash tenía un caudal cognitivo y un nivel de inteligencia tan alto que aún cuando se producen esos descensos de su capacidad, el tipo todavía era brillante. Pero para el inicio de tu pregunta, el hecho de que un paciente se le diagnostique de esquizofrenia no necesariamente quiere decir que esa persona tiene que abandonar sus metas y sus sueños, porque con tratamiento, un tratamiento bien llevado, ese paciente se puede pasar largos periodos de tiempo. Y cuando digo largos periodos de tiempo, estamos hablando de años, sin tener crisis y funcionando normal. Ahora, una cosa que a los pacientes no les gusta escuchar es que un paciente con esquizofrenia prácticamente es un paciente que debe ser medicado su vida entera. De por vida. Y uno dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay gente que tiene desde jovencita que son hipertensos y tienen que pasarse la vida entera medicado. Y cuando se diagnostica una diabetes juvenil y tiene que pasarse la vida Entera medicado. Con insuficiencia renal y tiene que pasarse la vida entera medicado. Exacto. Al venir de la pausa, a mí me gustaría que Sí. ustedes como psiquiatra me expliquen el fenómeno de por qué los grandes científicos y conocedores siempre lo dibujan como, o el aspecto, que no se peinan, que tienen un pajón, una... Excéntrico. Vamos a llamarla excéntrico. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Si eso es así, si eso es equivalente a inteligencia, Claro, o eso qué, es un ¿por qué? estilo, eso es un Exactamente, estilo. ¿por qué eso Sí. pasa? Mira, al regresar vamos a iniciar primero con lo que dejamos en el aire, los adictos y las crisis que se generan en la familia. Entonces luego vamos a ir poniendo los POCs que de lo que hemos tratado aquí, que sabemos que ustedes han estado al tanto de todo, y para ir nosotros entonces buscando los resultados y las conclusiones. Vamos a ir a la pausa y al retornar seguimos conversando en esta última y octava entrega de salud mental en la República Dominicana. Hoy conversando con quienes iniciamos, con el doctor Julio Chestaro, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana, y el doctor Seara Warden, Ernesto Seara Warden, también miembro de la sociedad y que nos acompaña aquí para estas conclusiones después de nosotros pasar nuestras 8 días tratando de hurgar en estos temas y llevándole una información vía profesionales, informaciones terminadas que pueden arrojar buenas investigaciones. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Seguimos con ustedes. ¿Qué se invierte en el país en salud mental? Eso habla de recursos económicos y por eso es que yo les recomiendo que si esos recursos vienen de fuera, en Casa de Cambios La Divisa, ahí usted pueda hacer el cambio de esos dólares, euros, libras esterlinas, francos suizos, dólares canadienses y también le cambian el cheque con toda la privacidad, discreción ahí en Casa de Cambios La Divisa, donde también puedes pagar los servicios, agua, luz, teléfono y telecable en la Duvergé con Juan Rodríguez. Ahí está Casa de Cambios La Divisa. Isai, asimismo recordarles a todos que Alaber recuerda que estás rifando este millón. Te puedes sacar 1 millón en Alaber. Activa tu cuenta que tienes dormida por ahí o sácate tu cuenta para que participe además de los rifas de cada mes que va a tener Alaber, Asociación La Vega Real. Y de igual manera te invito a que consumas el arroz don negro cosechado en nuestros valles. Y asimismo, si vas a ornamentar tu casa, tu empresa, poner un jardín bien bello, tiene que ser Hispaniola que diseña y realiza en tu jardín. Y para viajar, abre tu destino mucho más que seguro. Y ya decirte que el tema de las filtraciones tiene solución. EMD está aquí en La Vega para solucionar las crisis de las filtraciones que son un dolor de cabeza en la empresa, en la casa. Ellos tienen garantía en su trabajo, contrato notarial de 5 años de garantía para poder asegurarte el trabajo en EMD. Así que están aquí en La Vega. Y asimismo recordarles a todos
que en Chavito está la ropa de tu niño y la ropa de tu bebé. Recuerda Juana Saltitopa, esquina Juan Rodríguez, en esta ciudad de La Vega. Las propuestas para cualquier ocasión, cualquier regalo, y comprar la ropa al bebé y el niño, eso está ahí con todo lo que ellos traen, todo lo de moda, todo lo de calidad, eso es Chavitos. Isa, hay que en la casa cambiarle los pisos, arreglar los baños, la cocina, todas esas cosas lindas que hay que poner, usted la va a conseguir en Mercaben. Sigue siendo lo mejor. Avenida Arriba en esa ciudad de La Vega, eso es Mercaben. Y me viste, Deacons, la mejor tienda del Cibao, la marca que representa las marcas, que continúa con este gran especial de mercancía seleccionada con hasta un 30% de descuento. Y en zapatos tenemos por la compra de uno, el segundo para mitad de precios. Y usted va a encontrar de todo, esto hasta agotar existencia. Esto es Deacon, además de todo lo nuevo que siempre llega, accesorios, perfumería, lentes de sol, todo para cualquier ocasión, está en la marca que representa las marcas, eso es Deacons. Mis cabellos los cuida y los trata Paulette Centro de Belleza, nuestra piedra doctora Ronnie Malena de Queen Esther. Quizá dejamos estos temas pendientes, luego vamos a ir pasando los posts de todo el que estuvo aquí, para ellos poder concluir. Dejamos en el aire, y se decía de una manera muy graciosa que hay una imagen física de la gente muy inteligente que sí que que siempre lo grafican. La pinta de ese genio tiene que verse la gente desaliñada y ese tipo de cosas. Eso puede ser una moda, lo que sea. Una pregunta graciosa, pero ahí yo estoy agregándole también lo que dejamos en el aire, que fue el tema de los adictos a diferentes, tanto al juego, al alcohol, a las drogas, diferentes tipos de drogas, ese estado de salud mental que se detona en una casa, en una familia, puede ser el esposo, puede ser el hijo, ¿cómo tratar todo esto? Esto es para los dos. Bueno, lo primero que tenemos que tener pendiente es que las adicciones son enfermedades. Y nosotros nos acostumbramos por mucho tiempo a ver las adicciones como si fueran personas de falta de carácter, sinvergüenza, delincuentes. Y la verdad es que no, son enfermos. Ahora, lamentablemente, cuando un miembro de una familia cae en la adicción que sea, esa familia no vuelve a ser la misma. Pensamos en las adicciones, por ejemplo, a las sustancias narcóticas, a las sustancias ilícitas. Cuando esa neurobiología comienza a pedir esa sustancia, ese muchacho no le importa que ese dinero que está ahí es el dinero de la medicina de mamá. No le importa que es el dinero de la comida de mañana, el pago del colegio. Solamente entiende una cosa, es que tengo que salir, tengo que comprar y la tengo que utilizar. Y el que se ponga entre él y ese objetivo, en muchos casos reaccionan también de manera violenta. Se ven las consultas y se está comenzando a ver con cierta frecuencia niños que cuando los padres tratan de corregirle la cantidad de tiempo que se pasan con una tableta o con un celular y se lo quitan, reaccionan de manera violenta y hasta llegan hasta amenazar. ¿Hay adicción a este tipo de juegos electrónicos, doctores? Claro que sí. ¿Qué es la adicción? Sí. Está diseñado para crear cierta adicción, la pantalla como Sí, tal. sí. Y los colores que utilizan y los sonidos que producen, todo eso es pensado. Isa, hemos aprendido cosas nosotros aquí. O sea, pensado los colores, los sonidos, para crear, para que sea tenga adicción Una la persona forma por de, esto. de cómo estimular la liberación de ciertos neurotransmisores a nivel del cerebro, que tú te sientes sumamente bien mientras estás en ese proceso, cesa, comienza a sentir una sensación de malestar y la única forma de saciarla es seguir jugando. Ya. Ahí vemos los famosos juegos que se dan y todo eso. Creo que también, quiero también que abunde el doctor Seara sobre este tema de lo que vive la familia. Hablamos de drogas duras, de drogas más blandas y o sea, lo que la familia vive. Habría que tratar la familia conjuntamente con este enfermo de adicción. Y más en una situación que se da, doctores, y es que hay familias que para evitar que su hijo o su familiar delinca, para conseguir esto, se lo subsidian.
quizás en vez de buscar un tratamiento, porque como él no quiere tratarse, y prefieren subsidiarle la vicio. adicción para que no salga a pedir, para que no salga a cometer actos delictivos, etcétera. Y no sé qué tan saludable o cómo ustedes podrían tratarse estas cosas. Mira, el tema de las adicciones es bastante delicado por precisamente todas las esferas que afecta en una familia. Cuando una persona consume sustancias, tiende a hacerlo por dos cosas, que no es lo mismo. O le gusta sentirse arriba, le gusta sentirse como llaman high, que está en alta, o quiere evitar sentirse abajo. No necesariamente le gusta estar arriba, pero no le gusta sentirse deprimido, no le gusta sentirse triste. Y empieza por esto. Entonces, como mencionaba el doctor, a nivel del cerebro, ¿qué se hace? Que esta subida comienza a ser demandante. La persona que entiende, yo lo que necesito es consumir. Lamentablemente, entra en mentiras, manipulación. No, yo no lo vuelvo a hacer, no te preocupes, no hay ningún problema. Préstame el carro, que yo lo que voy a hacer cualquier diligencia. Y ahí termina, lamentablemente, consumiendo. Ven, yo te voy a pagar el préstamo del banco, ven, yo te voy a pagar el alquiler de la casa, no hay problema, dame el dinero que yo te lo llevo. Aquí, lamentablemente, entran y derivan los ingresos, el dinero, hacia otras cosas. Esta familia comienza a sufrir robos dentro de la misma casa, mentiras en todos los sentidos, y es algo que debe tomarse en cuenta para el tratamiento, porque debe de incluirse una terapia familiar para este paciente. Pero lo más primordial es, si el individuo no está claro de que quiere terminar con el uso de sustancias, es una terapia fallida, porque debe de partir del deseo propio del paciente el no consumir para que pueda entonces tener un beneficio. El querer. El querer, porque cómo precisamente convencerlo? O sea, el 90%, por ser muy tímido, tiene recaídas importantes y no es más alto, pero vamos a decir 90%, para ayudar un 10%. No tiene una recuperación satisfactoria precisamente porque son llevados y llegan, doctor, mire, yo tengo un hijo mío que él está consumiendo, yo quiero que usted lo vea. Doña, antes de que usted venga, él quiere dejar de consumir. No, él no está en eso, va a gastar su dinero, lamentablemente. Tiene que terrible, querer. Yo quiero volver, visto esto de las adicciones y lo que hay que tratar la familia, de verdad que esos son casos muy dolorosos, porque eso se toma incluso años. Hay familias que se han deteriorado en estos procesos. Yo quiero volver al tema del estigma, doctor, que los hablamos en la pausa, de lo que se piensa en los colegios, de lo que se piensa en las iglesias, de lo que se piensa en la familia, en sentido general, hasta en las empresas, ¿por qué no? O sea, volver a ese punto, en lo que es la gente, orientarla realmente, ¿qué pasa en estos casos? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es una chulería, porque en Estados Unidos las empresas tienen días de licencia por salud mental. Hay personas, trabajadores, que pueden decir, yo el día de hoy no voy a trabajar por salud mental, y se le cuenta como un permiso. Porque entienden la necesidad que hay de que si tú estás sobresaturado de lo que sea, trabajo, situaciones personales, necesitas un momento para cobrar fuerzas. Entonces aquí tenemos que aprender que todos, en la mayoría de las etapas de nuestra vida, no es que necesitemos una intervención importante en salud mental. Sin embargo, es bueno recibir herramientas para poder lidiar con situaciones. Los niños con cambios en temas escolares, que le llegan hermanitos, que necesitan alguna ayuda, es una etapa en la cual una asistencia de psicología es importante para ellos. Los adolescentes con los cambios propios hormonales, con los cambios en su cuerpo que tienen, con las interacciones sociales, es importante que tengan un acompañamiento. Cuando los muchachos salen del colegio para la universidad, ese choque que hay de salir de ese colegio o centro cerrado a esta universidad donde tienen toda la libertad del mundo, no necesariamente una persona va a manejarla de la mejor manera. Entonces necesita una ayuda. Te casas, entras a alguna, vamos a decir, trabajo que necesites ayuda porque es de mucha presión. ¿Cuál es el problema? En buscar ayuda para tener herramientas para manejar eso.
Mientras eso no se vea de una manera natural, de una manera propia del individuo, vamos a estar con el estigma. Entonces, con el tema de la fe, muchas veces sucede que llegan pacientes a la consulta y el temor inicial es hablar sobre su situación porque temen que su fe se vea afectada. Entonces, muchas veces los primeros minutos los tengo que dedicar para hacerle entender a esa persona que va, primero que en ese consultorio se parte de la fe, o sea, tenemos a Dios como base y luego entonces entramos con la ciencia, hay una unión, no hay una discrepancia. Sin embargo, no quiere decir que porque te sientas triste, estás negando de la voluntad de Dios en tu vida, porque recordamos en el primer día, el cerebro es un órgano y puede tener afectaciones en las sustancias que producen, que son los famosos neurotransmisores. Entonces, que necesites un médico psiquiatra no quiere decir que tú no creas en Dios, que tú dudes de Dios, que tú no creas que Dios te ama. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, es una unión que se hace, no una separación. Sí, Bien, señores, yo quiero... Sí, Con doctor. los trastornos de ansiedad se da mucho eso. Cuando un creyente está pasando por un trastorno de ansiedad, muchas veces le dicen, "Pero es que tú no confías en Dios, es que tú no tienes fe". Sí, yo tengo la fe, lo que pasa es que mi mente está enferma y me está dando un mensaje totalmente diferente y contrario. Y te pongo el tema, por ejemplo, en algunos casos de ansiedad generalizada, que son personas que desarrollan unos escenarios catastróficos en su mente. El esposo salió a trabajar y si tiene un accidente en el camino, y tú no confías en que Dios tiene cuidado de él. Sí, yo confío en que Dios tiene cuidado de él, pero mi mente me dice que le puede pasar algo malo. Eso Y no se me sale de la cabeza y te lo dicen así. Entonces, ¿por qué? Porque es una enfermedad, porque como decía Ernesto, hay unas sustancias en el cerebro que en ese momento están un poco desbalanceadas. No es porque no creo, no es porque yo niegue a Dios, es simplemente porque estoy enfermo. Mire, Así es, en ¿sí? estas conclusiones a mí me gustaría saber, porque se ha abarcado, bueno, si hay un problema en un miembro de la familia, posiblemente todos necesiten un cierto nivel de terapia y ante situaciones, la escuela, un nuevo niño, un nuevo miembro de la familia que llegue y una serie de cosas. En torno a la salud mental, ¿podría esto crear un temor de una dependencia permanente? Bueno, si yo comencé a ir al psicólogo, ya voy a tener que seguir yendo siempre. O si fui al psiquiatra, bueno, ni se diga, porque si no voy donde esa gente, no me siento bien. Te dice, no vayan porque te medican y después no puedo salir de la medicación. Correcto, o sea, yendo concluyendo, entonces, decirle a la gente si ya cuando visitas a uno de estos especialistas, si eso crea una dependencia fija, de manera fija. Mira, hay una percepción equivocada de que todos los medicamentos que nosotros utilizamos para los llamados psicofármacos para la salud mental crean dependencia. Y eso no es cierto. La realidad es que la minoría de los medicamentos que nosotros utilizamos tienen ese perfil. Básicamente lo que son las benzodiazepinas, algunos medicamentos para inducir el sueño, pero después lo demás, tú lo puedes tomar por años y no te van a crear dependencia. Pero si tú lo haces correctamente, entonces las mismas benzodiazepinas que tienen el potencial de desarrollar la dependencia, si se usan correctamente por espacios de tiempo limitados, ese riesgo es mínimo, pero es un riesgo real que hay que reconocer lo que está. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que en algunos casos por motivos económicos, pero en la mayoría de los casos, simplemente porque ya yo identifiqué que me tomo la pastilla y me siento bien, ¿para qué yo voy a ir a pagar en una consulta? Y el paciente continúa tomando un medicamento que quizás su médico se lo iba a administrar por 2, 3 meses como mucho. El paciente viene al año y medio, doctor, mire, no se ponga bravo, yo no vine, pero yo seguí tomando el medicamento. ¿Y a qué viene? Bueno, es que yo me lo sigo tomando, pero ya no me está haciendo nada. Ya ahí se dio el primer paso para desarrollar una dependencia. Pero la culpa no es del medicamento, la culpa es de ese paciente que llegó año y medio después de su cita y siguió tomando el medicamento a cuenta propia.
La automedicación que es muy propia La en este país. automedicación es el principal problema. Muchos pacientes, por ejemplo, cuando van al psicólogo, los psicólogos tienen sus esquemas de cantidad de terapias. Dicen, bueno, vamos a comenzar con 6 sesiones, vamos a comenzar con 4 sesiones, vamos a dar 10 sesiones. Y después de ahí te dicen, mira, ya los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos el tratamiento se cumplieron. Usted está de alta. Y cualquier situación, usted llama y hace una cita. Con los medicamentos que los psiquiatras manejamos, hay que tener cuidado también porque son medicamentos, muchos de ellos, que una vez lo comenzamos, tú no lo puedes parar de golpe. Entonces, muchas veces el tratamiento se prolonga hasta en la fase de retirada, porque yo no puedo decir, Rosy, tú te sientes bien, ya tú puedes parar la medicina. Rosy, tú te sientes bien, vamos a bajar esta un poquito y en 10 días evaluamos a ver cómo tú te sientes. Tú me llamas, Yuyo, me siento bien, pues mira, bájale otro poquito. Pero los pacientes se desesperan. El factor económico también es un papel, porque a veces uno dice, pero ¿cómo va a ser caro un medicamento que el tratamiento de un mes cuesta 1.500 pesos? Y tú dices, pero eso no es caro. Y para una persona que gana 10,000 pesos, es el 15% de su sueldo que tú... Así es. Ay. Así es. Es un tema, doctor. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a ver todo el que participó y ellos los dos van a estar interactuando en conclusiones. Así que venimos después de esta breve pausa. De regreso con ustedes. De regreso para concluir. Yo quiero que nuestro señor director primero agradecer a todos y cada uno de los que participaron en esta producción de temporada. Esta es la entrega número 8, donde nosotros estuvimos trabajando en lo que es la salud mental en República Dominicana. Vamos a ver el primer post, señor director. Me lo va a poner en pantalla y vamos a ir preguntándole a los doctores. Ahí están ustedes, fueron los primeros. Y ya el doctor así mismo inició, cuando iniciamos el programa, que decía privilegio o derecho. Cada respuesta te van a tomar unos 40 segundos cada uno para ir concluyendo. Doctor Chestaro. Voy a ser muy breve. La salud mental es un derecho, hay que reclamarlo. Doctor Seara. No hay más nada que agregar. El segundo box, vamos a ver. En la segunda entrega, el rol de la familia en la salud mental. ¿Cómo Sí. ustedes lo... El rol que juega acá la ¿Cómo lo familia. valoran Exacto. esa situación? Doctor ¿Seara? Seara. Fundamental. Es primordial que un paciente, que un individuo que esté teniendo una situación de salud mental tenga una red de apoyo que esté a su lado, no solo en temas económicos, sino de estar pendiente, de promover una empatía saludable que le haga sentir validado y que está siendo cuidado. Es fundamental. Doctor. Una familia sana aporta hijos sanos a la sociedad. Y a veces nosotros, estando enfermos como esposo, como esposa, queremos tener hijos sanos. Y no, primero tenemos que sanarnos nosotros para que los hijos entonces puedan seguir el patrón que nosotros le estamos trazando. El siguiente post, vamos a ver, todos fueron los que participaron en estos 8 días. Ahí tenemos la fiscal titular, fiscal de niños, niñas, adolescentes y de unidad de violencia de género. Dice, correlación entre el crimen y la salud mental. Doctor Chestaro. En la mayoría de los casos, los pacientes que tienen una condición mental no son delincuentes, no son más peligrosos que la población general. Probablemente los pacientes de condiciones de salud mental que presentan mayor riesgo son los que tienen adicciones y también los que tienen, por ejemplo, como mencionaba Ernesto ahorita, algún tipo de delirio paranoide, que muchas veces ellos reaccionan agresivamente como un mecanismo de defensa, no como una forma de ataque. Doctor. Ha de ser primordial descartar una condición mental en una persona que ha presentado un episodio delictivo para tratar entonces de evaluar si es algo que ha sido producto de un hecho delincuente o si es un producto de enfermedad. Muy bien. Pero, sí. Para apoyar lo que dice Ernesto, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios en poblaciones carcelarias y encuentran que muchos de los que están retenidos ahí tienen condiciones de salud mental. Pero, como decía ahorita, principalmente sustancias. Ese es el que te arranca una cartera cuando tú vas por la calle. Sí. Ese es el que Así necesita. Vamos al esos siguiente recursos. post, Isa, todo suyo.
Veremos ahí, tratamos también durante esta serie los efectos de la salud mental en los centros educativos. ¿Cómo podríamos evaluar esto ya en la conclusión? ¿Qué efectos puede producir en la salud mental desde los centros educativos? que se genera. Hay algo que tenemos que tener pendiente en los centros educativos y es que cada vez más el mercado es más competitivo. Sí. Y a veces hay que cuidar a los jóvenes, sobre todo cuando están en cursos más bajos, de ese nivel de competencia. ¿Por qué? Porque no es sana. Está bien después que tu personalidad está estructurada, pero muchas veces, me comentaban un caso de una niña de 12 años que quería quitarse la vida y la pregunta cuando ella realmente se abrió con una tía y le comentó lo que fue, es que estoy demasiado presionada en la escuela porque mis amigos todos sacan notas muy altas y yo tengo que fajarme mucho más para no sentirse rechazado o echado a un lado por el resto del curso. Doctor. Tratar de tener en los centros educativos una buena pesquisa de situaciones de salud mental en adolescentes y en niños. El tema, por ejemplo, del bullying es algo que ha venido afectando de manera importante y muchas veces decimos, pero eso no es nada, porque a todos nosotros en algún momento nos hicieron bullying. Sin embargo, ahora mismo con el tema de las redes sociales, el alcance que está teniendo el bullying llega a otro continente. Hoy me hacen un meme a mí, Sí. y antes se quedaba entre mi colegio y otro. Ahora no, ahora puedo yo llegar a Japón en un meme y de allá me están Míralo haciendo. aquí, míralo Entonces ahí. la presión a la que muchas veces los adolescentes y niños están sometidos por este tipo de cosas es alta y hay que poner atención. No, y que la escuela es el espejo de todo lo que está pasando en los hogares. Es un tema muy fuerte. Vamos al siguiente post, señor director, de todos nuestros participantes. Vamos a ver, aquí están. Estos son los geriatras, la salud mental en los adultos mayores. Aquí aprendimos muchas cosas también. Doctor Seara. Hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores. Hay que estar atentos a nuestros adultos mayores. Cambios que comienzan siendo leves en su comportamiento, es importante estar atento, porque esto puede entonces venir luego a traducirse en una condición bastante deteriorante, no solo para el paciente, sino también para la familia. Entonces, ojo pelado con los adultos mayores. Doctor Chestaro. Yo creo que tenemos que continuar, porque en nuestro país todavía tenemos como costumbre proteger a nuestros adultos mayores. Y tenemos que continuar, no podemos dejar que esas influencias que llegan de fuera nos abarquen en eso. Son personas que han dado todo y debemos tratar también de crear un sistema de soporte para que la vejez sea placentera, que tú te puedas sentar y tú decir, óyeme, con esfuerzo y trabajo levanté, hice 3 hijos profesionales, tengo tantos nietos, vamos a disfrutar de eso ahora. Uno de los temas que aquí pasa en esa área también, que lamentablemente es económico, y es que personas se pasan la vida entera trabajando y a la hora de pensionarse le dan una pensión que no le da ni para vivir. Entonces, y como decía Ernesto, hay que buscar añadirle calidad de vida a nuestros adultos mayores. El siguiente post, señor director. Ahí También está. estuvimos hablando de la salud mental y que se produce en la sanidad interior y espiritual en la salud mental con los participantes que usted mencionó hace un momento, tanto Jaroní Valdés, Julián Matos y el pastor Sucre Alba. En este caso, la sanidad espiritual. Yo entiendo que sanidad espiritual lleva a paz y paz da salud mental. Doctor. Lograr entender que Dios te ama y que Dios está dispuesto a darte todo, conlleva una buena salud mental. Porque si yo cognitivamente no logro asumir eso, no vale nada. El siguiente post, señor director. Vamos a ver. Ahí estamos. Este fue el último de anoche. así ¿Verdad, es, el más Isaac? reciente. Ahí estamos. Y es la responsabilidad de los medios de comunicación en la salud mental.
ustedes como psiquiatras, ¿cómo ven esto? Con los medios tradicionales y los medios alternativos que hay. Nosotros, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ven ustedes esa situación que se está dando y cómo afecta a la salud mental el trabajo de los diferentes medios de comunicación? Y le agrego a esto, Isaac, que como decía uno de los participantes, el medio tiene personas que están en el medio, que son realmente los que hacen el trabajo para aportar o realmente no aportar en la salud mental. Mi comentario va muy ligado a eso. Ustedes tienen en sus manos una de dos opciones: o ayudan o desayudan. Yo los invito a ustedes a que esta campaña que se ha iniciado se continúe, porque la salud mental ha de ser una prioridad en nuestro país y ustedes tienen la llave de eso. Doctor. Sí, voy por la misma línea de Ernesto. Menos contaminación, y las redes son un instrumento todavía subutilizado para llevar información y para lograr salud mental. Como decía Ernesto, la podemos utilizar tanto para dañar como para corregir y educar. Bien, señores, nosotros nos quedan 2 minutos y en esos 2 minutos vamos a pedirle al doctor Warden, Seara Warden, que concluya en esta experiencia vivida aquí en salud mental. Hemos trabajado y hemos traído aquí diferentes 21 profesionales de diferentes áreas y la gente dirá, bueno, fuimos sacando de diferentes escenarios, faltarían muchos, pero quisimos condensar, ¿verdad?, de diferentes escenarios sus experiencias, qué han vivido ellos y cómo han visto los casos de salud mental desde el lugar de trabajo y los roles que ellos desempeñan. Conclusión, doctor Seara Warden. Mira, la conclusión honestamente va en base a ustedes con respecto a esto. Un árbol grande y frondoso, ¿de dónde viene? De una pequeña semilla que es plantada en una tierra, pero que es abonada, que es cuidada, que es llevada. Se ha iniciado aquí, en nuestro pueblo, un proceso ya de concienciación sobre la salud mental, y es importante que todos nos dirijamos hacia la meta de poder abonar esta iniciativa que se ha tenido. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta y muchísimas gracias por todo el mensaje que han llevado en este proceso. Doctor Chestaro. Sí, yo creo que este es el primer paso, como decía Ernesto, de cambio. Tenemos muchas cosas que mejorar y creo que poco a poco la vamos a ir mejorando, pero no es un esfuerzo de los psiquiatras, de los psicólogos, de los geriatras, de los juristas, ni de los medios. Es un esfuerzo de todos, incluso hasta las personas que están sentadas en su casa, que tienen una condición de salud mental, ellos también tienen que esforzarse. Y una de las cosas que queremos tratar de lograr en los próximos meses es que los grupos de personas que tienen una enfermedad mental se agrupen y comiencen ellos mismos también a reclamar su derecho. Bien, Isaac, yo voy a dar mi conclusión esperando que el Estado Dominicano, pero conjuntamente con todos, porque creo que todos tenemos responsabilidad en esto, se tome seriamente el apoyo que necesita en materia de salud, todo lo que abarca los tratamientos, los internamientos y quitar la estigmatización en el tema de salud mental. Y asimismo también que el acceso a este tratamiento, a buscar ayuda, a tratar esto, que sea mucho más fácil, que se facilite el llegar a donde estos profesionales y que los demás actores, dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es la formación para reinsertar a esos privados de libertad, a esos que cometen actos reñidos con la ley, la capacidad de que después que usted llega ya a una edad avanzada, de que su salud mental se mantenga en equilibrio, la capacidad de que a través de la fe usted también pueda tener esa sanación espiritual. Yo creo que es lo que nosotros quisimos traer durante estos programas.
y que en cada uno de esos nichos que hemos mencionado se haga el esfuerzo pertinente para que entre todos podamos lograr ese deseo de tener un país, un pueblo con un mejor equilibrio mental. Criterio de salud mental. Exactamente. Bien, yo le agradezco tanto al doctor Julio Chestaro y al doctor Ernesto Seara Warden, que son el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana, también miembro de la sociedad, el doctor Seara Warden, aperturar este proyecto y también concluirlo. Así que a ustedes muchísimas gracias, pero a ustedes que están en la casa, a todos los que hemos aportado aquí, sobre todo a Dios, damos las gracias por este tiempo. Mañana nosotros retornaremos, Isaac, a nuestro horario normal, 9 de la noche, y decirles a todos que están todos los programas en el canal de YouTube de Microvisión, Canal 10. Así que muchas gracias, buenas noches, y mañana nos reencontraremos a las 9 de la noche. A todos, más que gracias, más que agradecidos estamos. De la salud mental. ¿Cómo se invierte en el país en salud mental? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante la salud mental? Rosy Villeta e Isaac Rosario nos presentan Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Muy en confianza. Nos abres tus puertas para informar.